¿A quiénes va dirigido este libro? Este es un libro de carácter ambicioso y propositivo que no solo presenta una interpretación semiótica de las teorías evolutivas, sino que muestra su proyección como posible fundamentación de las ciencias en el siglo XXI. Por esta razón va dirigido principalmente a estudiantes de ciencias naturales y humanas, en especial a los biólogos que sin duda se beneficiarán de la contextualización de los conceptos que utilizan a diario y de una fundamentación de las teorías que aplican muchas veces de modo rutinario e inconsciente. Los físicos y químicos verán que sus propias disciplinas no han sido ajenas a estos desarrollos, sino que de hecho han contribuido a darle una mayor profundidad. Por otra parte, aunque la filosofía especulativa no posee las herramientas científicas y técnicas necesarias para ofrecer soluciones a problemas identificados por la ciencia experimental, el papel de la reflexión filosófica por científicos y filósofos es fundamental en la promoción de la integración de los diferentes tipos de explicación y la clarificación razonada de los problemas y preguntas hacia los cuales debe orientarse la experimentación. Dado el carácter interdisciplinario de los temas que se tratan en este libro, la lectura de este trabajo se recomienda a todos los interesados en justificar una visión científica evolutiva de la naturaleza y la sociedad. Esta labor revista hoy en día de una importancia sin igual, dada la especialización que ha impuesto la alta división del trabajo de la ciencia experimental. Los países de la llamada periferia o del tercer mundo, dependientes de los centros de poder y que no han encontrado una salida política concertada a la resolución de las necesidades económicas más apremiantes, deben luchar por un avance integral de la ciencia positiva que los capacite para hacer un uso adecuado y creativo de la tecnología, pero con igual o mayor urgencia requieren mentes capaces de integrar y conectar los saberes para poder ser algún día agentes de nuestro propio destino histórico. La reflexión epistemológica y filosófica, hoy desacreditada, hace posible apreciar los alcances y rangos de validez de las diferentes propuestas teóricas y actúa como acícate para proponer una manera de entender la naturaleza y de actuar en ella. La permanente reinterpretación de la ciencia en el mundo académico, universitario y en los centros de investigación seguirá abriendo los canales de comunicación entre las distintas ramas de la ciencia y entre la ciencia y los saberes tradicionales, como contribución al desarrollo del conocimiento universal. Debemos seguir propugnando el desarrollo, diversificación e integración de la ciencia, toda vez que constituye el único ámbito de la actividad humana que puede, por sus propios criterios de racionalidad, llevarnos desde diferentes puntos de partida a posiciones convergentes sin que para ello medie una presión o coerción externa. De este modo, la capacidad de integrar el conocimiento científico se convierte en un ejercicio de reconocimiento de las otras propuestas y con ello de quienes la formularon. El conocimiento supone la comunicación, es decir, el reconocimiento del otro. La objetividad no es otra cosa que la intersubjetividad, lo que colectivamente aceptamos después de un análisis y discusión libre y razonada de los argumentos. La teoría evolutiva, con todos sus alcances y limitaciones, no cayó del cielo, sino que se ha desarrollado durante un proceso de clarificación de las posiciones fundamentales en evidencias empíricas, las cuales, a pesar de su objetividad, no convencen a algunos porque chocan contra un esquema de pensamiento referido a sustancias absolutas. El mayor enemigo del evolucionismo radica actualmente en las ideologías que promueven la idea de un orden absoluto, por razones más de justificación política que como consecuencia de un debate razonado, pero cuya racionalidad se justifica reviviendo conceptos propios del mecanicismo de los siglos XVII y XVIII, donde la idea del Dios absoluto era inseparable de la del diseño y mantenimiento del mecanismo del universo. El problema de fondo con las corrientes creacionistas de hoy día radica en el horror al azar o el sentimiento de desolación y carencia de sentido existencial que se seguiría de aceptar que en la naturaleza existe un azar real, es decir, ontológico. Azar y sentido parecen irreconciliables y por tanto el evolucionismo moderno que acepta la existencia del azar debería ser rechazado, puesto que lo único que daría la dimensión del sentido hasta ahora se ha asociado con una imagen de Dios al modo del demiurgo de Platón. Por mi parte creo que existe el azar sin que por ello debamos renunciar a aceptar un sentido. Más aún, creo que un nuevo tipo de filosofía natural debe ayudar a la construcción de una imagen científica del mundo y de nosotros mismos, donde el sentido, o mejor, la búsqueda de sentido esté vinculada a la temporalidad e incertidumbre de nuestra propia existencia, íntimamente asociada a una coparticipación creativa en el presente y futuro inmediato.
en la redefinición de las tendencias evolutivas a mediano plazo para la vida en la Tierra, la sociedad y la cultura. Una contextualización crítica de las teorías científicas evitará que caigamos en posiciones e interpretaciones dogmáticas y rígidas que lo único que hacen es generar rechazo, motivando a los ingenios la adherencia a dogmas anticientíficos que, revestidos de un falso sentido religioso, niegan la evidencia contraponiendo un creacionismo más ideológico que científico. Por otra parte, creo que el nacimiento del pensamiento mecánico clásico basado en la existencia de una ley universal de carácter divino jugó un papel tan preponderante en la ciencia que condujo a la superación del mismo. Sin mecanicismo no hubiera sido posible la ciencia y menos aún insertar posteriormente el evolucionismo en ella. Pero el germen de la idea de evolución se encuentra en las visiones que trataron de alejarse del mecanicismo, como el organicismo, el vitalismo, etc. Razón por la cual considero que la filosofía natural alemana preparó a la intelectualidad para aceptar la idea de evolución. Por estas razones, las alusiones que hago a discusiones teológicas tienen como objetivo aclarar la confusión que hoy en día se ha generado a raíz de la creciente influencia del creacionismo cristiano, que no le hace bien ni a la ciencia ni a la teología. La idea misma de divinidad como logos o principio absoluto de razón y orden, tal como se desprende de esta historia, no fue un obstáculo, sino por el contrario, sirvió como estímulo al desarrollo del conocimiento fundamental, como en el caso de Newton, Darwin, Maxwell, Fisher, Einstein, Bergson, Dobzhansky, entre otros. Con la afirmación precedente, no pretendo desconocer que avanzado el siglo XIX y sobre todo en el XX, ya no había necesidad de encontrar en Dios la justificación a la existencia de un orden racional en el universo, porque esta propiedad divina se había transferido a la naturaleza al aceptar que actúa de acuerdo con leyes absolutas, inmutables y eternas. Y en consecuencia aquí está el punto que quiero resaltar. Para ambas, la ciencia hegemónica y la teología tradicional, sigue siendo válido aceptar un orden racional en el universo, colocando obstáculos a la idea de un universo caótico y en cierta medida irracional o aleatorio. El problema radica en el monopolio de las ideas acerca de la divinidad, dentro de un esquema absolutista y fijista derivado de Platón, al que se le acomodó la interpretación oficial del cristianismo y con él la justificación racional de la estructura de poder y dominación. Las discusiones teológicas, más que un debate estéril sobre algo que no sabemos si existe o sobre algo que racionalmente podríamos negar, son ante todo una proyección de la manera como vemos nuestro lugar en el universo y cómo nos percibimos en relación con una totalidad que nos envuelve, para a partir de ahí tratar de justificar comportamientos éticos que regulen las relaciones entre nosotros mismos y entre nosotros y el entorno. Por tanto, nunca han sido ni serán ajenas al desarrollo de la ciencia. Así como la historia de la ciencia se contextualiza en el ámbito social, cultural, político y económico en el que se desenvuelve, la relación con la teología debe hacerse para, asimismo, contextualizarla y poner en evidencia la debilidad de las afirmaciones dogmáticas que se esgrimen en contra del evolucionismo científico. Por otra parte, el problema no se resuelve reviviendo el ateísmo de los siglos XIX y XX, sino en contra de los teísmos fundamentalistas, depurar y transformar y renovar la manera de imaginar la divinidad como ideal límite inalcanzable para hacerla congruente con la verdad científica. Además, quienes aceptan la existencia de un Dios revelado no deberían tener reparos para aceptar el evolucionismo, por cuanto la comprensión científica de una naturaleza en cambio permanente y de la cual somos agentes participantes debería ser fuente de una ética solidaria con la vida en todas sus manifestaciones. El evolucionismo puede convertirse en el fundamento de una ética creativa que con sentido de responsabilidad social e individual abra posibilidades a futuro para el planeta en su conjunto.